Amados amigos, hermanos que nos escuchan, quiero invitarlos a leer conmigo la palabra en Santiago capítulo 5, versículo 10 en adelante. Quisiera tocar con ustedes el tema de la fe, el tema de la angustia, el dolor y el tema del Evangelio. Hay varias cosas inmersas en esto que escribe el apóstol Santiago, pero quiero que lo veamos juntos a la luz de la palabra. Dice Santiago 5, 10 al 11, dice de esta manera: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mira, qué interesante lo que escribe el apóstol para poder hablar del sufrimiento, de la persecución. Cuando hablamos de sufrimiento, podríamos asociar esta palabra con la adversidad, la podemos asociar con el dolor, la podemos asociar con la parte del padecimiento o, ¿por qué no decir una tribulación? Sufrir es el acto mismo de padecer un dolor. Hay dolores de cabeza, hay dolores de muela, hay dolores de toda forma en el cuerpo humano que a veces nos hacen llorar. Pero hay dolores al alma, hay dolores al espíritu, hay dolores que no se pueden ver, pero que también duelen. Pero queremos meternos en la realidad de este dolor. ¿Por qué este dolor? Porque en primer lugar mi tema es, por la fe en Cristo, soportemos hasta el final. ¿Qué vamos a soportar? Muchas cosas. En el camino hay muchas cosas que soportar. Y quiero comenzar comentando por qué Jesús fue el ejemplo de la fe. ¿Por qué Jesús fue ejemplo de la fe? Cuando nosotros nos vamos a Hebreos capítulo 12, nos encontramos con esta palabra donde dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este componente de palabras en el versículo 2 tiene mucho significado. Primero me está mandando a mí a poner los ojos en Jesús porque Él es el autor de la fe. ¿Y qué es lo que quiero hablar yo de la fe de Cristo? En primer lugar, hermanos, ¿por qué Cristo tuvo gozo, según lo que dice Hebreo, al ir a la cruz? Nosotros debemos de entender que la cruz era una muerte muy sufrida, dolorosa y a pausas. El Imperio Romano en aquel tiempo tenía esa crueldad. Tenía la crueldad de que crucificaba a los sediciosos, a los ladrones, a los que consideraban que deberían desaparecer de la sociedad, los crucificaban. Y la crucifixión consistía en que tenían que llevar su propio madero, tenían que exponerse a los clavos, tanto en las manos como en los pies, y ahí los dejaban. Y los dejaban todo el día, por supuesto ante el sol abrasador del mediodía, y al caer la tarde iban para visitarlos a ver si estaban vivos o muertos. Si estaban vivos, les quebraban las piernas, y al quebrarle las piernas, el cuerpo se aflojaba y descargaba las manos sobre la cruz, y de hecho los pulmones quedaban completamente aprisionados por el tórax y morían ahogados. Ya no era la crucifixión, sino morir ahogados. Pero aquí viene la parte que yo te quiero mencionar: por qué Cristo llegó con gozo a la cruz, aún sufriendo a pausas todas estas cosas, aún sabiéndolo el dolor que iba a producir físicamente en su cuerpo, él iba con gozo. Y hay muchas cosas que podríamos hablar porque iba con gozo, pero quiero detenerme en esta. El Señor, el gozo estaba en morir. Había que cumplir con los mandatos del Padre, había que cumplir para poder salvar los pecados del mundo. El gozo del Señor estaba puesto en que con morir en la cruz los pecados de los hombres iban a ser perdonados. Y esto es todo para todo aquel que cree. Por eso es que el Señor sufrió esto con gozo. Dice acá que menospreció la burla,
menospreció que le escupieran, menospreció que le gritaran, menospreció todo lo que le hicieran, ese oprobio que hubo contra él, porque él sabía que al morir iba a resucitar y se iba a sentar a la diestra del Padre. Por eso es que la fe del Señor Jesús, Él es el autor de esa fe. Y nosotros debemos de mantener esa fe, hermano. ¿Por qué? Nosotros, el creyente debe considerarse vivir como Cristo o vivir con Cristo. ¿Sabe qué? Mira, dice el versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo hizo eso. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros tratamos de mantener el ánimo en las personas, tratamos de levantar a las personas, pero nosotros tenemos que sufrir como Cristo, tenemos que sufrir la contradicción del mundo, tenemos que sufrir delante de ese mundo pecador. ¿Por qué? Para mantener animado al pueblo. Si las iglesias suspendieran el evangelismo, si las iglesias suspendieran el hablar la palabra, hermanos, esto estaría terminado. Esto ya no tendría ninguna relación, ninguna correlación con el Evangelio. Pero déjame decirte que la iglesia que respeta la gran comisión del Señor, la iglesia que hace la comisión del Señor, es la que está viviendo como Cristo. Es la que, si te toca sufrir, hermano, hay que sufrir. Lo que pueda ocurrir y venga en este tiempo, lo que pueda venir, a ti no te debe de interesar porque vives con los ojos puestos en Jesucristo, porque Él es el autor de la fe. Por fe vas a vivirlo. Por eso es que te quiero hablar también del que debemos de considerar el Evangelio como poder de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo se fue, dejó la misión, la gran comisión de predicar el Evangelio. Cuando tú ves y lees en la carta a los romanos que dice que este Evangelio es por fe y que es para fe. Cuando nos detenemos en eso, está hablando en los dos tiempos que siempre hemos explicado, el presente y el futuro. Por la fe, tú vas a conquistar muchas cosas y por eso el autor de la fe, que es Cristo, nos va a ayudar. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Dice la Biblia que el justo se salvará por la fe. Pablo escribe que dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a ser salvos? A través de la palabra de Dios. Pero debemos entender los ejemplos que están plasmados en la palabra. Cuando el apóstol Santiago está escribiendo esto, nos remite de nuevo a lo que dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tú vas a hablar en nombre del Señor a partir de ahora. Tú estás hablando en el nombre del Señor desde que eres cristiano. Tú vas a estar hablando en el nombre del Señor cuando tú lo decidas, pero tienes que comprender que el Evangelio es poder de Dios. Debemos de seguir el ejemplo de estos profetas, porque fueron perseguidos. ¿Por qué los perseguían, amado hermano? Mira, cuando la iglesia comience a sufrir la persecución, no va a ser por otra cosa más que por la verdad. Porque la palabra es la verdad. Y mientras la palabra sea la verdad y nadie la esté tergiversando, ni poniéndole, ni quitándole nada, la palabra va a ser compromiso, posiblemente, de la persecución de tu vida. Pero no te preocupes, a Cristo lo persiguieron. No te preocupes, Él mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Por mi causa, dijo el Señor, os vituperarán. Por mi causa, dijo el Señor, les va a pasar todo esto. Pero no te eches para atrás, amada iglesia, y menos en estos momentos. Hoy es el momento de la cosecha, es el momento de recoger esa cosecha. Debemos de comprender que si vamos a ser así como estos hombres que amaron el peligro para tener esa paciencia, esos profetas que hablaban en nombre del Señor tuvieron aflicción, pero tuvieron la paciencia de soportar y de esperar al Señor. Ellos hablaron de Cristo, ellos hablaron la verdad sin haber estado Cristo presente. Sin embargo, el último de los profetas, Juan, lo dijo estando Cristo presente. Pero Juan murió. Fue perseguido, Juan murió. Ya sabemos la causa por la que murió, por decir la verdad. Pero ese hombre murió puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Mira, Jesús nos pide aceptar cualquier persecución. Quiero leerte lo que el Señor dijo allá en Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte, en donde el Señor nos lleva a algo muy lindo. Si tú lees despacito cada una de estas cosas, te vas a dar cuenta
el poder de la palabra, el poder del evangelio, el poder de lo que el Señor nos da para sentir lo mismo que Él. Dice, Jesús nos pide aceptar cualquier persecución. Dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Mira, porque de ellos es el reino de los cielos. Que la propuesta del Señor es el reino, y además de que soy bienaventurado por lo que padezca por la persecución a causa de la justicia, a causa de la palabra. Por eso sintamos el gozo ante la adversidad, amado hermano. Sintamos el gozo cuando no haya que comer, sintamos el gozo cuando se acabó el dinero, sintamos el gozo cuando estamos enfermos, sintamos el gozo, hermano, cuando más solo nos sentimos. Tratemos de estar gozosos. Por eso la palabra dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué te lo está diciendo? Sencillamente porque debemos de ser imitadores de Cristo. No permitamos que solo Pablo sea el imitador de Cristo. Seamos nosotros imitadores de Cristo. Cristo fue hasta la cruz, sufrió, fue menospreciado y todo lo que le pasó. Y nosotros ahora con la palabra dice que somos bienaventurados los que padecemos esta persecución por causa de la justicia, porque de nosotros es el reino de los cielos. Es un hecho que nosotros tenemos un lugar en el cielo, amado hermano, y esto es bien importante y me lleva a decirte algo que dice el apóstol Pedro, que suframos, pero haciendo lo bueno. Mire, hermano, sufrir y sufrir y sufrir y no pensar en hacer lo bueno, se nos va a complicar. Mira, lo que dice la primera carta de Pedro nos lleva a algo muy bonito que vale la pena que leamos. Cuando Pedro escribe en su primera carta, nos está diciendo en el versículo 20 del capítulo 2 de la primera carta, 20, dice, pues qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La contraproposición de esta palabra es que si yo siendo pecador y me abofetean y lo soporto, ¿por qué no voy a soportar hacer lo bueno y soportar lo que verdaderamente me pueda venir por hacer lo bueno? Si me persiguen porque estoy haciendo lo bueno, si me persiguen por llevar la palabra, yo estoy aprobado delante de Dios. Porque si en un tiempo me golpearon por un cachete y yo no pude poner el otro porque no lo podía soportar, pero ahora que hago lo bueno y lo sufro y lo soporto, estoy entrando en la aprobación de Dios. Esto es lo que dice esta palabra. Y dice el 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Amado hermano, hermana, permitamos ser aprobados por Dios y estar delante de Dios soportando lo que Cristo soportó. Lo que te quiero mencionar con esto, amado hermano, porque cuando Cristo fue llevado a la cruz del Calvario, antes fue azotado, antes fue escupido, antes llevó la corona de espinas, antes le hicieron tantas cosas, amado hermano, hermana. Nota eso, y si nosotros seguimos este gozo, el sinónimo de nuestro gozo va a ser sufrimiento, si tú quieres serlo, pero sufrir por Cristo vale la pena porque lo vamos a resistir para tener gozo. Amado hermano, mira, hoy en día el llevar la palabra se está volviendo cada día más difícil. Hoy llevar la palabra nos va a costar y nos van a pesar los zapatos, amado hermano, pero tú no tienes que echarte para atrás en ningún momento. Jesús se encomendó toda la causa al Padre. Mira, sigo leyendo. El 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Fíjate qué importante, no vamos a detenernos mucho en este versículo, pero sí en el siguiente. Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Mira, ¿cómo Jesús iba a responder como con maldición, hermano? Si a ti te dicen maldito, yo te digo que lo primero que te va a ocurrir si no estás entrando en el hombre espiritual o viviendo la vida espiritualmente, la reacción va a ser maldecir también.
Esa es la reacción de los hombres. Por eso la búsqueda del hombre espiritual es de gran importancia en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder responder con maldición. Lo que va a ocurrir cuando te maldigan, y grábate esto, es que si eres un verdadero cristiano, esa palabra va a rebotar. Y te digo por qué va a rebotar. Sencillamente porque en ti está la bendición de Abraham. Y tú me vas a decir, ¿y cómo es que está en mí la bendición de Abraham? Si Abraham fue un antepasado mío muy antiguo, pero la palabra dice que en Abraham están las bendiciones de toda la familia, y las bendiciones vienen para Cristo Jesús, y en Cristo Jesús tú tienes la bendición. Por eso te digo que cualquier maldición que te digan va a rebotar en ti, porque tú eres lavado por la sangre del Cordero. A Abraham le dijo el Señor: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Ay de aquel que está maldiciendo a un cristiano, ay de aquel que maldijo a Cristo. Tú no tienes que responder con maldición, tienes por el contrario padecer las amenazas y encomendarlas a la causa del que juzga justamente, porque el que juzga justamente se llama Jesucristo. Cualquier cosa que te hagan, cualquier cosa que te quieran decir en contra del evangelio, persona, ya te lo repito, va a rebotar, porque tú tienes la bendición de Abraham en Cristo Jesús, y Abraham le dijo que en ti serían benditas todas las familias de la tierra, y tú eres bendición porque eres hijo de Dios, eres hijo de nuestro Señor Jesucristo, el cual te recibió y te dio salvación. Tú no tienes por qué maldecir, tienes que detenerte y encomendar la causa a Cristo Jesús, porque Él es el que juzga directamente las cosas. Seguir a Cristo es sinónimo de gozo, amado hermano. Jesús encomendó toda esa causa, no pecó, no maldijo, no dijo nada, absolutamente nada. Y todo eso se resume para cumplir las profecías de Isaías 53. Amado hermano, que son muy lindas, por cierto. Déjame decirte que nosotros somos bienaventurados si sufrimos. Y ahí vuelvo a Mateo capítulo 5. ¿Por qué queremos recalcar en esto? Porque nuestro Señor preparó el camino para los que sufrieran. Y hay bastantes cosas que te dije que las puedes leer después. Pero te voy a leer del versículo 1, Mateo 5, 1 al 4. Dice: Jesús, por supuesto, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermano, si estás llorando ahora, si por alguna razón te han dañado y no eres culpable, y tienes dolor en tu alma, tienes dolor en tu corazón, aquí está este versículo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nota usted que no vas a recibir $1,000,000, no vas a recibir la comida, vas a recibir consolación. Hay momentos en la vida de los seres humanos que la palabra de consuelo es mejor que cualquier cosa, amado hermano. Una palabra de consuelo que viene del Señor, una palabra de consuelo que viene del Espíritu Santo, una palabra que te dan, esa palabra vale más que cualquier cosa, hermano, porque te pone paz en tu corazón. Por eso, ¿qué piensas el Señor cuando está en el sermón del monte? ¿Qué piensa del dolor? Justamente está pensando en el sermón del monte, del dolor de la gente. Hay miles de personas en ese lugar. Y yo te aseguro que en ese tiempo, y hoy mismo en este tiempo, no hay entre esa cantidad de personas que la mayoría no le duela nada. El Señor lanzó esta palabra. ¿Por qué? Porque muchos venían con dolor. Y Jesús tenía la palabra de consuelo y tenía la palabra de sanidad. Él tenía todo en ese momento. Por eso es que cuando en el sermón del monte se prolonga tanto de tiempo, es porque Él está ministrando, está consolando, está sanando, está haciendo. Por eso Él sigue diciendo: dichosos los que lloran.
¿Por qué? Porque el padecimiento puede estar ahí por un tiempo, el pesar puede estar ahí por un tiempo, puede verse quedado, pero el consuelo de Dios va a permanecer para siempre. Se te va a quitar el dolor, se te va a ir la angustia, se te va a ir todo y vas a una vida normal, pero el consuelo de Dios te va a quedar para siempre, porque ese es el que permanece en el corazón de los hombres. Mira, no hay cosa más linda cuando Dios te consuela, hermano. Cuando Dios te da palabra de consuelo a través de la palabra escrita, a través de la palabra oral, a través de la palabra del predicador, a través de cualquier palabra que te venga, la palabra de consuelo permanece para siempre. Mira, en la palabra no hay duda que esté el consuelo. Yo te voy a leer lo que dice el Salmo 119, 50. Recojo esto en un pequeño estudio por esta razón. Mira. Dice el versículo 50, el 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esto lo está diciendo el salmista en un momento oportuno de su vida. Acuérdate de la palabra que me diste. Acuérdate de la palabra que me diste, yo que soy tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Cuántos están esperando en la palabra? ¿Cuántos todavía esperan la promesa del Señor? Mira, no te canses de esperar la palabra del Señor que te ha prometido. No te canses. Abraham esperó hasta cuando tenía 100 años. Recibió el llamado a los 75 y esperó 25 años el hijo de la promesa y todavía vivió más para seguir cumpliéndose las promesas en la vida de él. Pero por la palabra, mira, y dice el 50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hermano, ¿qué más te puedo decir? La palabra habla por sí sola. Mira, la palabra está consolándote de día y de noche. Donde tú te encuentres, a donde tú estés, no te preocupes. Escucha la palabra del Señor, porque la palabra de consuelo solo puede venir de la boca del Señor y a través del Espíritu Santo en todo su siervo. Esa palabra de consuelo es la que nos va a mantener, la palabra que nos va a dar vida, la palabra que vivifica, la palabra que te saca de la tristeza, la palabra que te quita todo dolor. Por eso vuelvo a lo mismo. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, el Padre lo consoló, él recibió consuelo del Padre porque ese momento era tan difícil, pero el Señor lo logró, resucitó y está a la diestra del Padre. Por eso es que esa palabra es hermosa. Y yo te doy un consejo: expongámonos delante de la palabra de Dios. No ocultemos nada ni estamos con problemas. Mira, expongámonos delante de la palabra de Dios porque ella siempre tiene consuelo. Esto que te voy a decir, cuando el Señor le decía al pueblo, si oyeres atentamente mi voz, lo repite en la palabra y dice, si oyeres atenta mi voz. Siempre lo está refiriendo al pueblo, a una persona, a dos personas, a tres, al mundo entero. Les está diciendo, si ustedes oyeran atentamente mi voz. ¿Y dónde está la voz del Señor? Aquí escrita en la palabra. ¿A dónde está la voz del Señor? En la prédica. ¿A dónde está la voz del Señor? En la profecía. ¿A dónde está la voz del Señor? A través del Espíritu Santo hablándote a tu vida. Amado hermano, amada hermana, el Señor, si oyeras atentamente mi voz. Por eso es que Job pudo soportar el tiempo de aflicción. Yo no sé cuánto tiempo tú estás soportando tu aflicción, tu problema. Yo no sé cuánto te va a durar. Yo no sé cuánto, pero sí te digo, un día va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar y en ella está el consuelo para tu vida. Job permaneció firme. Job permaneció rascándose, permaneció con dolor, permaneció que no dormía, permaneció mal mucho tiempo, pero permaneció más en la verdad de la palabra de Dios, en la palabra que le había prometido, como el siervo que acabamos de leer en este salmo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Tú sigue esperando, amado hermano, sigue esperando, porque el Señor lo que ya te dijo que va a hacer, lo va a hacer. Ella dice, es mi consuelo y mi aflicción, porque tu dicho, o sea, tu palabra, me ha vivificado, me ha devuelto la vida, me ha devuelto el consuelo. Por eso, amado hermano, amigo, tú que me escuchas, cuando Job sabía que iba a llegar, estaba sufriendo.
pero iba a llegar. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario estaba sufriendo, pero sabía que iba a pasar, que en un día iba a quitar el pecado del mundo. Es posible que estemos en la antesala de morir y nos esté llevando la muerte, pero tenemos que saber que eso va a pasar. Pero la palabra no va a pasar, la palabra de consuelo va a estar contigo. Mira, exponerse a la palabra no hay otra cosa más linda. Si oyeres atentamente mi voz. Y ahí derívelo de otras cosas que tiene el Señor en promesa. Pero mira, Dios es inmutable. Y si Dios nunca va a cambiar su palabra, lo que Él te dijo y te lo prometió, te lo va a dar. No me cabe la menor duda que te lo va a dar, porque no te estoy diciendo que acá. Y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, el joven rico no entró al reino de los cielos porque lo interpretó mal. Porque por más que se lo explicaron bien, no lo entendió. Y los discípulos por un poquito se equivocan también. No te equivoques tú. Dios no cambia. Lo que ya dijo, lo cumple. Te voy a leer lo que dice Hebreos en esta carta. Dice Hebreos 6, 17, 18, de esta manera. Tratemos de interpretarlo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos tuyos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Cuándo Dios hace eso? Si solo lo puede hacer y lo hace, pues de hecho, por nosotros. Porque somos los herederos. Y mira lo que dice esta palabra, la cual, dice, 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Hay dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo, un fuerte consuelo, un gran consuelo, un tremendamente gran consuelo. En eso no te va a fallar Dios, en el consuelo. Jamás te va a dejar de consolar, aunque tú eras un rebelde, aunque tú no quieras estar oyendo la palabra, pero Dios te va a consolar en el momento más difícil de tu vida. Dice que es imposible que Dios falle. Dice, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tú tienes el consuelo de la palabra, tú tienes la esperanza. Cuando tú te aferras y te agarras de la esperanza, es un ente, es una vida, es una palabra viva para tu vida, porque cuando tú crees que tienes la esperanza agarrada de la mano, cuando Dios te está consolando, Dios no va a fallar en ningún momento de eso. Por eso es que el versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Cuando tú le pones un ancla al alma, cuando tú te decides entender que Dios no cambia, es porque tienes la plena seguridad que lo que crees lo vas a recibir. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidieres en oración creyéndolo, lo recibiréis. Amado hermano, hermana, este es el consuelo que Dios nos da. Todo lo que yo pido en oración y lo creo, lo voy a recibir porque Dios me consuela, porque Dios está conmigo en esa forma de la esperanza que yo tengo, hermano. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, que el Señor estará contigo. Mira, la esperanza solo es para los que se agarran de ella, hermano. Aquí no hay la menor duda. Yo podría darte ilustraciones y vale la pena mencionarlas, por ejemplo, cuando uno se va a caer. Lo primero que viene a la mente es de dónde me agarro. Hay caídas tan aparatosas como la del agua en un piso mojado. Un piso, perdón, que no se le mire el agua. Si nunca te ha pasado, que no te pase. A mí me ha pasado por descuidado. Uno pone el pie, no sabe que hay agua y porque no se mira en ese piso brillante. Y cuando te apoyas con la seguridad, vas de vuelta entera y no te queda tiempo de pensar de dónde agarrarte. Pero cuando te deslizas y la deslizada es suave, lo primero que ocurre,
Si hay alrededor tuyo algo, buscar de dónde agarrarte. El problema es de dónde te agarras. Porque si te agarras de algo que te lo vas a llevar de encuentro, ya ha pasado con personas que cuando se caen, se agarran de algo y les cae y les hace más daño. Les rompe la nariz, qué sé yo, a un amigo mío le pasó eso, un muchacho. Iba para el piso y se agarró del trípode de la cámara y el trípode le quebró la nariz y paró en el hospital. ¿Por qué? Porque la primera mentalidad es agarrarse de algo cuando te vas a caer. Pero aquí dice el libro, la carta a los Hebreos, dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Y la esperanza no la estás mirando, pero puedes agarrarte de ella. Por eso anclar el alma implica que me puedo agarrar de la palabra, me puedo agarrar del consuelo de Dios, me puedo agarrar de la esperanza que tengo de que va a pasar esto, que viene tiempos mejores, que va a cambiar, que ya vamos a estar congregados, que nos vamos a poder seguir viendo las caras, que nos vamos a estrechar las manos, nos vamos a dar el beso social de siempre. Amado hermano, esa es la esperanza grande que tenemos, no la pierdas, tú no puedes perder la esperanza. Alguien dijo por ahí, lo último que se pierde es la esperanza, hermano, pero nuestra esperanza se llama Cristo y Cristo está ahí presente con nosotros. Él es tu consuelo, es tu esperanza, porque Él vino para levantar a los quebrantados de corazón, hermano. Si tú estás quebrantado de corazón en este momento, yo te quiero decir, agárrate de esa esperanza, agárrate de esa esperanza, y cuando estés en lo peor de tus momentos, pídele al Señor que te dé consuelo. El Señor te puede llegar a consolar. ¿Sabes que el Señor tiene tanta palabra de consuelo que cualquier dolor, por fuerte que sea, no hay ninguna morfina ni otros medicamentos? El consuelo de la palabra del Señor te va a poner en paz cualquier dolor, ya sea físico, ya sea al alma. Amado hermano, amada hermana, tú que me escuchas, que no conoces mucho sobre esto, déjame decirte, mantén viva la esperanza, porque Cristo quiere consolarte, Cristo quiere bendecirte. Para eso murió en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos la palabra, para que nos expongamos delante de la palabra, para que nos seamos bienaventurados si sufrimos, para que la bienaventuranza esté con nosotros y que podamos bendecir en vez de maldecir, porque ya te lo expliqué, las bendiciones de Abraham en Cristo Jesús llegan para nosotros. Por lo tanto, deja la causa a Dios, porque la palabra dice bien claro que Jesús dejó la causa al que todo lo puede, dejó la causa y la justicia al Dios Padre Todopoderoso. Amado hermano, a ti no te va a llegar ninguna maldición, porque tú eres hijo de Dios. No respondas con maldición, déjale las causas a tu Dios. Amado hermano, quiero concluir diciéndote, mi conclusión de siempre termina en un par de puntos, en esta oportunidad son 3. Yo quiero decirte que por la fe en el Señor podemos llegar hasta el fin. Y así titulé yo este sermón, porque no hay forma como yo pueda interpretarlo. Por la fe en Cristo soportemos hasta el final. Le puse la palabra soportemos, porque si no recibo palabra de consuelo, si no recibo palabra de esperanza, difícil es soportarlo. Y en tu carne no vas a poder. Tienes que dejar tu ansiedad a los pies del Señor. Segundo, suframos. ¿Está bien? Bienaventurados los que sufren, los que lloran. Pero suframos haciendo lo bueno. ¿Verdad que sí es lindo? Suframos haciendo lo bueno. Cualquier cosa que te pase y estás haciendo lo bueno, no importa. Mira, yo evangelizando en Ataco hace muchos años atrás, recuerdo que con mi compañero de fórmula íbamos en el evangelismo en un parque. Y a nosotros nos pasó algo grosero. Nos llegó a decir una persona que si nosotros dejábamos de predicar no pasaba nada, pero que si no nos callábamos iban a ir a traer la policía. Y yo tuve temor. Yo tuve temor porque dije yo, bueno, yo preso no quiero estar. Y me dijo este compañero, por supuesto él era ducho en esto, yo era su compañero de fórmula, digo, pero yo andaba aprendiendo con él.
y me dijo, qué felicidad que nos lleven presos, hermano. Y yo le dije, ¿cómo qué felicidad que nos lleven presos si vivimos en San Salvador y estamos en Aguachapán? ¿Qué te pasa? No, me dijo, qué felicidad que nos lleven presos para poder contar que por causa del Evangelio fuimos apresados y no nos van a hacer callar porque ahí en la cárcel les vamos a ir a predicar a los presos. Y yo entonces lo entendí, pero lo entendí a medias. Hoy lo entiendo bien, amado hermano. Cualquier cosa que te pase, suframos pero haciendo lo bueno, como dice Pedro. Y si tú sufres haciendo lo bueno, qué mejor que estar llevando la palabra, ganando las almas para Cristo, trayéndolas de nuevo al redil. Amado hermano, ahí va a haber mucha gente que va a necesitar ser reconciliada con Dios. Va a haber mucha gente que se le va a aclarar el pensamiento, porque esto que trajo esta pandemia, esto que nos deja esta tormenta que está pasando en este momento, hermano, eso no es nada. Lo que prepara el Señor es el terreno para decirnos de nuevo que la mies está lista, que los campos están blancos, que tenemos que predicar la palabra. Entonces suframos pero haciendo lo bueno. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán el reino del cielo. Tercero, para ser bienaventurado, expongámonos delante de la palabra de Dios. Mira, cuando el Señor dice, si oyeres atentamente su voz. Yo recuerdo que cuando leo el libro de Samuel, dice que Samuel no dejó caer en tierra ni una de las palabras de Dios. Y tú te pierdes el culto del domingo, te pierdes el del siguiente domingo, te pierdes hasta un mes. Entonces eso se llama dejar caer la palabra. Expongámonos a la palabra de Dios, hagamos el bien. Para ser bienaventurados tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios. Y yo te digo en esta oportunidad, entiende que Cristo murió en la cruz con gozo, para que nosotros con gozo llevemos las marcas de Cristo, para que nosotros con gozo podamos disfrutar el Evangelio, para que nosotros con gozo podamos llevar la palabra de Dios. No se te olvide, nunca, nunca, que no se te olvide a partir de este momento. Yo quiero orar por ti, si tú me lo permites en esta oportunidad. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Padre bueno, gracias Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, y damos a ti el honor, la gloria, la honra. Porque solo tú, Señor, mereces la honra y la gloria. Solo tú, Señor, mereces que hablemos de ti al mundo. Gracias, Señor, por preparar el terreno. Gracias, Señor, por preparar el ambiente para que tus evangelistas lleguen con la palabra, para que tus evangelistas estén ahí prestos a llevar esta palabra donde se necesita. Esta palabra de consuelo, esta palabra que trae esperanza, esta palabra que salva, esta palabra que redime hasta el más rebelde. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchas gracias por enviar a tu Hijo amado a morir en la cruz, Señor, y Él disfrutar con gozo esa muerte, para poder subir al cielo y sentarse en el trono de la gracia. Muchas gracias, Padre, porque también tu Espíritu Santo está con nosotros. Porque ningún evangelista, ninguno de la iglesia, ninguno que lleve esta palabra va a ir solo. Lleva el poder del Espíritu Santo. Por eso, gracias, Señor. Y bendice a tu pueblo, bendice a las iglesias de todo el mundo, bendice a los misioneros que ahora están abriéndose las puertas en la frontera, bendice a todo aquel que lleva la palabra, Dios amado, y fortalécelos tú, Señor. Fortalécelos de tal manera, Señor, que no tengan ningún temor al exponer la palabra, porque ellos ya se expusieron a ella, Señor, y oyen atentamente tu voz. Muchas gracias, muchas gracias. Bendice, Señor, al mundo entero que se convulsiona en guerras, en protestas, en pandemias, en tormentas, en huracanes. Señor, ¿qué más puede venir? Pero a nosotros no nos asusta, porque tú puedes calmar cualquier tempestad. Gracias, Señor Jesús, precioso Cristo, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Tengan fe. La palabra es consuelo y no olviden que siempre hay esperanza y que todos podemos llegar a un final victorioso manteniéndonos firmes sin fluctuar. Dios los bendiga.